Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado. Como cada miércoles, les damos la bienvenida aquí a una edición más de Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde tengo el agrado de presentar al doctor Rubén Leonidas Caparó Oblitas, quien es neurólogo pediatra, coordinador de la Unidad de Neurología Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, médico asistente del Servicio de Especialidades Pediátricas y director de Neuropediátrica, Centro para la Detección y Tratamiento de las Enfermedades Neurológicas en la Infancia. Con el doctor Rubén esta tarde vamos a tocar el tema del síndrome del Asperger. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, agradeciéndoles la invitación. Así es. Bien, antes de iniciar esta transmisión en vivo, voy a mencionar un dato muy importante y es que según la Organización Mundial de la Salud, 7 de cada 1.000 niños a nivel mundial presentan este síndrome de Asperger. Es una cifra muy importante a considerar. Bien, y antes de iniciar, les recordamos que si desean participar en este espacio, en esta transmisión en vivo, nos tienen que dejar todas las preguntas y las consultas que tengan en los comentarios de esta transmisión en vivo. Bien, doctor Rubén, ya iniciamos por favor con esta transmisión en vivo y primero coméntenos qué es el síndrome de Asperger. Adelante, doctor Rubén. Bueno, buenos días, buenas tardes, doctor. Mire, el síndrome de Asperger actualmente es parte de lo que se considera el trastorno del espectro autista. El síndrome de Asperger es un, digamos, diagnóstico un poco antiguo, data más o menos de 1944, y fue descrito por un pediatra vienés, Hans Asperger, ¿no? En algunos niños que tenían algunas particularidades, especialmente en cuanto a la comunicación y en cuanto a la inteligencia. Eh, la mayoría de niños en ese entonces descritos por Asperger fueron varones, pero actualmente se sabe que el diagnóstico se puede dar también en niñas. Bien, doctor Rubén, y coméntenos, ¿cuáles son las principales características del síndrome de Asperger? Bueno, el trastorno o síndrome de Asperger viene, como les dije, de tiempo atrás, ¿no? De tiempo atrás. Fue vuelto, digamos, a la palestra en el 1980 por Lorna Wink, que es también digamos, una estudiosa del trastorno de espectro autista. Las características propias de los niños con trastorno de Asperger es principalmente hay una alteración o un impedimento social. Son niños que no se relacionan muy bien con sus pares, no miran a los ojos, no hacen un buen contacto, digamos, físico con sus pares, ¿no? Tienen, si bien cierto, una inteligencia muchas veces superior, tienen un lenguaje especial, muy poco común, a veces parece que tuvieran, digamos, algún tipo de lenguaje de otro país, de otra latitud, ¿no? Porque tienen un tono muy especial, la prosodia también es muy especial, pero son niños bastante inteligentes, ¿no? Y comúnmente con las personas adultas se llevan a un buen diálogo, pero sin embargo con niños o chicos de su propiedad, pues ellos desentonan porque tienen también temas muy especiales y particulares, ¿no? Y muchas situaciones también de tipo rituales, ¿no? Como movimientos de las manos, en muchos casos hay manerismos o algunas alteraciones gestuales que hacen que los otros chicos un poco que los aíslen, ¿no? Excelente, doctor. Doctor Rubén, ¿y cuáles son las causas de este síndrome? Mira, las causas al comienzo de la historia se ve que estos chicos se decía que había una notable importancia del ambiente. Se decían que se hizo los estudios y vieron que muchos padres eran igual de rígidos, igual de herméticos, ¿no? Y pensaron que los padres eran los que producían el trastorno en los niños. Sin embargo, con el paso del tiempo ha habido diferentes, digamos, formas de ver
cuál es la causa verdadera, ¿no? Entonces había teorías, desde las teorías psicoanalíticas, ¿no? También conductuales, y también incluso las teorías de la mente, ¿no? Actualmente el síndrome de Asperger y el trastorno de espectro autista tiene la característica de ser una condición congénita neurobiológica. Eso quiere decir que los chicos nacen ya con esa condición, que muchas veces es genética y es pasada de, digamos, por los genes de los padres a los niños. Bien, doctor Rubén. ¿Y cómo es que se diagnostica finalmente este síndrome? A ver, lo primero es que en algún momento sí el diagnóstico va a ser mucho más sencillo una vez que encontremos y describamos todos los genes que están implicados en el trastorno del espectro autista, ¿no? Generalmente actualmente hay 400 genes y ya hay tendencia a hacer más paneles, ¿no? Para que con una sola gota de sangre pudiéramos hacer algún tipo de diagnóstico o aproximación. Sin embargo, el diagnóstico generalmente lo hacemos por el envío que tenemos de los niños, de los pacientes, por la tutora o la profesora, que es la que ve en el aula y ve las diferencias que tienen determinado niño con el resto de pares, ¿no? Entonces hay algunas características especiales, como dijimos, que no hacen mucho contacto visual, que no hacen mucho contacto o interacción social, ¿no? Y que tienen lenguajes especiales, algunos manerismos, a veces también trastornos de conducta. Es muy propio que lleguen a la consulta, por ejemplo, por otros diagnósticos, porque, por ejemplo, por una conducta hiperactiva o porque son niños pegalones que golpean a sus compañeros o que de un momento a otro gritan en el aula, ¿no? Todas esas situaciones que son sui generis a veces son enviados por uno u otro diagnóstico y al final el diagnóstico se hace pues en el consultorio observándolo, haciendo una historia clínica amplia, ¿no? Y también la herramienta más importante del neurólogo en este caso es la observación, ¿no? Desde que ya entra el paciente ya lo estamos viendo cómo mira los ojos, qué movimientos tiene en la cara, si es muy hipomímico, si no tiene mucha, digamos, interacción, no sonríe muy bien, o a veces es muy formal en su lenguaje, ¿no? Muchas veces entran al consultorio y de frente me dicen, buenos días, doctor Caparó, ¿no? O incluso, buenos días, doctor Rubén Caparó, ¿no? Y hasta quizá el segundo apellido. Entonces son chicos que tienen mucha memoria y la mayoría tienen algunas características también cognitivas importantes, ¿no? Como, por ejemplo, les gusta amasar mucho conocimiento sobre un determinado tema, por ejemplo, ¿no? Sobre dinosaurios, otros lo hacen sobre temas como dibujos animados, Angry Birds, y se centran en ese mismo tema durante meses, ¿no? Entonces los papás vienen y dicen, doctor, ¿por qué mi hijo cada vez le gusta ir a Plaza Vea? Y a Plaza Vea, ¿no? Esto no es una propaganda, pero sí, a chicos que les gusta el centro comercial y eso como que les atrae y es una característica especial también de estos niños. Doctor Rubén, ¿y existe algún rango de edad en específico en base a su experiencia donde usted es más propenso a padecer este síndrome? Yeah, sí. En realidad, como hemos dicho, el síndrome aparece, está en el paciente desde que nace, ¿no? Pero más o menos se activa a partir de los 5 años, ¿no? Sin embargo, podemos tener algunos grados de sospecha incluso desde los 3 años. Hay chicos por ejemplo, muy inteligentes que a los 3 años están sumando o a los 3 años están leyendo, cosa que no ocurre en los niños neurotípicos o normales, ¿no? Entonces ya es una característica muy especial, niños que vienen y se saben, por ejemplo, la bandera de todos los países o las capitales de todos los países, ¿no? O también tienen a veces algunas habilidades especiales, especialmente con los números, ¿no? Digamos, un chico de 2 años y medio que cuenta hasta 50, ¿no? O un niño de 3 años que suma dos cifras de 2, ¿no? Son cosas que se ven
y que estos chicos tienen de alguna manera también, digamos, algunas aptitudes o cualidades diferentes que los niños que se consideran normales o neurotípicos. Entonces, el diagnóstico se puede hacer a partir de los 3 a 5 años, aunque muchas veces en el consultorio incluso han venido pacientes con adultos o digamos así, adolescentes para hacerse un diagnóstico por alguna otra alteración, por ejemplo, problemas de depresión, problemas de ansiedad o problemas de anorexia en las niñas, y vemos que en el trasfondo de todo también hay un núcleo de TEA o de síndrome de Asperger. Bien, doctor. Doctor, ¿y en qué se diferencia el síndrome de Asperger de otros síndromes, otros trastornos? Mira, a partir del 2005, que es la nueva clasificación de los trastornos mentales, que es el DSM-5, se agruparon todas estas alteraciones de la comunicación y de la interacción bajo un solo término, que es TEA. Eso hizo que muchas veces se dijera que ya el síndrome de Asperger no existe. En realidad, el síndrome de Asperger va a seguir existiendo siempre, ¿no? Pero está dentro de este contexto, de este término, y bueno, y generalmente dentro de la campana, digamos, de Gauss, de los trastornos de espectro autista, el trastorno o el síndrome de Asperger estaría dentro de lo más sutil y lo más leve, ¿no? Si, digamos, hacia el lado derecho estaría el síndrome de Asperger, y hacia el lado contrario estaría el trastorno del espectro autista de Kanner, se llama, ¿no? Un autista típico, es el chico que no interacciona, pero no tiene lenguaje y tampoco tiene una inteligencia adecuada, ¿no? Entonces, la diferencia básicamente entre estos dos trastornos es la inteligencia y el lenguaje. Hay un término también importante de resaltar, que es el trastorno de autismo de alto funcionamiento, que muchas veces se equipara con el trastorno de Asperger, ¿no? Sin embargo, la diferencia, digamos, para los neurólogos pueden parecer lo mismo, solamente que el trastorno, digamos, de autismo de alto funcionamiento vienen con retraso de lenguaje desde el comienzo de la vida. En cambio, el niño con síndrome de Asperger no tiene retraso de lenguaje, al contrario, su lenguaje muchas veces es muy alto y muy pulcro, ¿no? Bien, doctor. Doctor, nos consultan quién es el especialista llamado a diagnosticar este síndrome de Asperger y a través de qué mecanismos. Es muy interesante la pregunta, porque en realidad la comunidad en general maneja niños, ¿no? Desde la maestra, ¿no? De primaria o de inicial, ella pudiera tener una primera sospecha de diagnóstico, ¿no? Tenemos los profesionales, los psicólogos, ¿no? Estamos los neuropediatras y están los psiquiatras infantiles. Todos, cada uno con cierta escuela, un tanto diferente, pero están capacitados para hacer el diagnóstico del síndrome de Asperger, ¿no? En realidad, el trastorno, cuanto más precoz se diagnostique, mejor es el pronóstico. Por tanto, felicito primero esta comunicación que tenemos con la radioaudiencia, ¿no? y las redes, para hacer más, digamos, hacer una propaganda de que existe esta condición y que muchos de nuestros niños pueden tener una solución inmediata o rápida si es que hacemos un diagnóstico precoz, ¿no? Especialmente hablando del trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, que son niños bastante recuperables. Así es, doctor Rubén. Bien, doctor, continuamos con las preguntas. Ahora nos consultan Sí, cuáles dígame. son las características y qué diagnóstico nos ayuda tempranamente en el primer nivel de atención primaria. Bueno, existe lo que se llama el estadiaje de neurodesarrollo, que generalmente lo puede hacer el pediatra, ¿no? El pediatra general puede ver cómo va el desarrollo neurocognitivo del niño. Muchas veces, digamos, estamos acostumbrados
a ver que no haya un retraso solamente en la parte motora, ¿no? Así que el niño se siente, camine, deambule, todo eso en un determinado tiempo, ¿no? Pero a veces no preguntamos una cosa muy importante, que es si su niño mira a los ojos, por ejemplo, ¿no? Si cuando se le llama por su nombre, voltea, ¿no? Son cosas que el pediatra debería preguntar, ¿no? Y también dentro del examen físico encontramos algunos signos de trastorno, como son la hipotonía, son niños, la mayoría hipotónicos o hiperlaxos, ¿no? Con pocos reflejos y a veces con problemas de coordinación, tanto visomotora como de coordinación muscular, ¿no? Son niños, alguna veces se les dice torpes, ¿no? Porque entran a los deportes y nunca hacen bien los deportes y muchas veces ellos dicen, no, yo no sirvo para los deportes, yo me voy en el recreo me voy a la biblioteca, dice, ¿no? Porque ahí sí estoy muy bien. Entonces son chicos que realmente merecen la pena tener una oportunidad. Tenemos en el momento una andanada de problemas de maltrato infantil, escolar, por los mismos pares o alumnos, ¿no? Justamente muchos de estos chicos, ¿no? Porque no se les comprende bien, no se les comprenden que son chicos que están dentro de la neurodiversidad. Muchos de ellos son niños muy querendones, muy inocentes, ¿no? Y a veces con algunos problemas de tipo conductual, pero propios de su síndrome, no es que sean, digamos, pegalones porque sí, ¿no? Sino que, digamos, esa es la condición por lo que vinieron al mundo, ¿no? Entonces hay que tratar más bien de atraerlos hacia la comunidad en general, de tal manera que estos chicos de grandes sean excelentes profesionales, ¿no? Y de hecho lo son. Hay mucha gente dentro de los llamados genios que en su tiempo de niños tuvieron el diagnóstico de Asperger, ¿no? Entonces es un potencial importante este tipo de niños en cualquier sociedad. De acuerdo, doctor. Doctor, ¿y cómo interactuar correctamente con una persona que tiene síndrome de Asperger? Claro, como estamos hablando, muchos de los chicos tienen algunas características. Por ejemplo, no miran a los ojos. Puede ser digamos, un adolescente que está dando un examen y de repente está hablando, pero está mirando a otro lado porque no hace el contacto visual adecuado. Y la profesora que no conoce el trastorno puede pensar que está o distraído o simplemente que no le importa el curso, ¿no? Entonces hay que conocer bien a estos chicos porque muchos son demasiado sensibles, a veces muy sensibles a algunas, por ejemplo, algunos estímulos sensoriales, ¿no? Eh, Generalmente hay este problema de ser sensibles a estímulos auditivos, ¿no? Entonces, en un aula donde hay muchos niños y hay un niño con Asperger y hay mucha bulla, pues son chicos que de alguna manera pueden ser intolerantes a esa situación. Entonces aparecen los gritos o que sale del salón o que pega a algún otro niño, pero justamente es porque tienen estos problemas sensoriales. Entonces hay que capacitar también a los alumnos, a los compañeros, para que le den su lugar a sus amigos dentro del grupo, ¿no? Que los traten de juntar más que aislar. Doctor Rubén, y en este caso, ¿cuál sería el tratamiento o la terapia, ¿no? A seguir ante este síndrome de Asperger? La terapia generalmente es individualizada. Entonces, una vez que evaluamos al paciente y vemos el grado de autismo que tiene, generalmente es un grado 1 o sutil, pues vienen las indicaciones de terapias. No hay medicamento en este momento para el trastorno de Asperger o para el síndrome de Asperger. Una cosa que también es importante a veces, esto de decir, el chico con Asperger tiene un trastorno. En realidad, el trastorno no es una palabra mala, solamente lo que indica es que con las características que tiene este niño,
quizá no se hace síntomas en diferentes contextos, ¿no? Entonces, como que no está del todo compensado. Eso, pues un niño que tiene trastorno de Asperger es porque de alguna manera hay problemas por su condición en el entorno. Ahora, las terapias, generalmente, si son más pequeños, comenzamos con la terapia sensorial, ¿no? Y la terapia ocupacional, que lo que permite es de que el niño vea mejor, ¿no? Interacciona mejor, soporte ciertas, el tocarlo, ¿no? Porque hay muchos chicos que no se les puede tocar, ¿no? También muchas veces se requieren terapia de lenguaje, algunos cuando tienen retraso de lenguaje, y cuando son mayorcitos puede haber la terapia de socialización individual o en grupo para tratarles de dar ciertas herramientas para que ellos puedan defenderse en el ambiente social que es diferente o extraño para ellos. Eso sería más o menos. A veces hay terapia cognitiva conductual también cuando hay problemas del orden conductual. Bien, doctor. Doctor, ¿qué recomendaciones finales desearía compartir con todo el público conectado? Bueno, primero agradecerles a nuestros amigos del Consejo Regional Tercero, ¿no? A nombre de, estoy muy agradecido por esta entrevista a Lalo Aguirre, por amigo mío, y decirles que en realidad el trastorno de espectro autista es un diagnóstico que no debe impacientar, que no debe poner triste a los padres, porque actualmente si se hace el diagnóstico precoz, muchos de los niños, gran parte de los niños pueden salir adelante y pueden dar muchas alegrías en realidad a sus padres y a su entorno, ¿no? Ya tratándose del síndrome de Asperger, con mayor razón, son niños muy inteligentes y que muchas veces no se les comprende, ¿no? Están en un ambiente, digamos, inferior a su capacidad cognitiva, y desde aquí yo emplazaría también al Ministerio de Educación para que estos chicos tengan un currículum como pasa en todas las partes del mundo, donde son chicos que si son cognitivamente muy inteligentes puedan pasar mucho más fácil de 2 en 2 o de 3 en 3 años y terminar la secundaria antes de tiempo, porque son chicos que pueden rendir cognitivamente bastante. Eso sería. Excelente, excelente, doctor Rubén. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde sobre este síndrome tan frecuente, ¿no? El cual es el síndrome de Asperger, pues es muy importante conversar sobre ello e informar a toda la población. Muy agradecido por la entrevista. Será hasta la próxima. Así es, doctor, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como CMP Lima. Con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Buenas tardes con todos y buenas tardes nuevamente, doctor Rubén. Hasta luego.